Ahora sí, familia, para hoy tenemos un tema que es la voz de Dios, el peligro de hablar por Dios sin haberlo escuchado. ¿Por qué es importante este tema? Porque hoy hay una frase que se escucha mucho, no sé si ustedes la han escuchado, y es la frase de Dios me dijo. Dios me dijo, no sé si ustedes la han escuchado, pero si uno mira redes sociales, si uno va a diferentes iglesias, siempre uno escucha, el Señor me dijo, el Señor me dio una palabra, el Señor me dijo esto, me dijo lo otro, y hay un peligro con esto, porque ese Dios me dijo, ¿será que realmente es que Dios sí me dijo, o Dios sí le dijo a la persona? ¿Cierto? Porque no todo lo que suena espiritual viene de Dios, y no todo lo que nosotros sentimos puede ser la voz de Dios. Con esto, hace poco veía un video en redes sociales de un pastor en una iglesia donde le decía a un hombre, el Señor me habló anoche, me habló de ti, sí, y lo vi en visión, y el Señor me dijo que tenía que decirte hoy que tienes que entregar tu propiedad a la iglesia. Eso decía el pastor. El Señor me lo dijo, ya está tú si le desobedeces al Señor. Él me dijo que te dijera hoy que le entregara la propiedad. Ya está. ¿Será que el Señor sí le dijo, ve, dile que te entregue la propiedad? Entonces es muy peligroso. ¿A cuántos les ha pasado en los celulares, en WhatsApp, que les llega lo que llaman cadenas, ¿cierto? Cadenas de redes sociales, ¿cierto? Es algo que pasa parecido, ¿cierto? Todos hemos recibido unos mensajes donde dicen, ojo, alerta, alerta, para mañana va a haber un apagón mundial. Y no sé cuántos de ustedes, apagón mundial, ¿cómo así? Y sí, apagó, entonces desconecten los electrodomésticos, desconecten la nevera, desconecten esto, porque mañana en el apagón se van a quemar todos los televisores y todas las cosas del mundo. Nos reímos, pero hay gente que efectivamente desconecta porque viene el apagón, ¿cierto? Entonces viene el apagón. Otras llegan cadenas donde ha sido seleccionado de Amazon, soy el gerente de Amazon. ¿A ustedes no les llegaron? Por allá en pandemia a mí me llegó, o sea, me escribió el gerente de Amazon diciendo, ha sido seleccionado para un trabajo y ganarte 10 millones de pesos. Solamente tienes que entrar a este link y ya, y quedas vinculado con nosotros. Y el gerente de Amazon escribiéndole. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, solo me ha pasado a mí. El peligro no son estos mensajes, ¿cierto? Porque van a ver y llegan mensajes de texto. Hoy en día sabemos que hay mucha estafa que se está haciendo con estos links que llegan. El problema es cuando nosotros pensamos que son reales. Ahí es donde viene un problema. Y lo mismo está pasando hoy con muchos creyentes que escuchan una palabra y ellos, el Señor me está diciendo, como esta persona que en plena iglesia dijo, sí, yo entrego la casa porque el Señor me la pidió. ¿Sí será que es de Dios? Entonces nos llegan esos mensajes al igual que nos llegan muchas palabras de pastores, de profetas, que el Señor me dijo para ti. Y muchas veces no necesariamente viene esta voz o estas palabras de otras. Muchas veces nosotros mismos las sentimos. Muchas veces, es que yo siento que el Señor quiere que haga esto. Y la pregunta es, ¿será que el Señor sí quiere? Entonces, familia, hoy para esta enseñanza tenemos que partir de una pregunta y es, si estamos escuchando la voz de Dios o si estamos creyendo a una voz que se parece a la de Dios. Esto como a nivel de introducción. Hagamos un breve recuento de cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a la Biblia cómo hablaba. En el Antiguo Testamento Dios hablaba en varias maneras, allá podemos mirarlo. Número 1, hablaba por medio de profetas. Vemos en el primer cuadro Amós 3:7, que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todos hemos escuchado esas historias de los grandes profetas, como lo fue Elías, profetas como el profeta Samuel, que era profeta de Dios, ¿cómo? Daniel, ¿cierto? Que eran personas que cuando ellos hablaban, transmitían un mensaje que el Señor les decía, ¿cierto? De pronto los que estuvieron en prédicas anteriores que hablábamos de Saúl, del rey Saúl, cuando Samuel fue y le dijo, Dios no está muy contento contigo,
No era que Samuel le estaba diciendo, sino que era Dios hablando a través del profeta. Una segunda forma en la cual Dios habla en el Antiguo Testamento era por medio de sueños y visiones. Vemos Números 12:6. Y el Señor dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice en Números 12:6, lo leo de pronto si allá está mal. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Entonces vemos que es común en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, donde muchas personas dormían y tenían visiones, donde se les aparecía el Señor, se les aparecían ángeles y les decían palabras, ¿cierto? Y una tercera forma en la cual Dios habla era de manera audible. O sea, el mismo Dios creador del universo hablaba con su propia voz. Vemos 1 Samuel 3:10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Esta historia la conocemos todos, que es la historia de Samuel. Que Samuel estaba en el templo, se había acostado y escuchaba que lo llamaban Samuel, Samuel. Y él pensaba que lo llamaba el sacerdote Elí. Y hoy le decía, ¿qué pasa? ¿Que me necesitas? No, yo no te estoy llamando. Y volvía y se acostaba y otra vez, me está llamando y volvía. Entonces, hasta que él entendió y le dijo, no, es que te está hablando directamente el Señor. No era una visión, no era un sueño, era una voz audible, ¿cierto? Entonces, podemos tener un resumen de este Antiguo Testamento. Y es que Dios hablaba por medio de profetas, hablaba por sueños y por visiones, y en ocasiones hablaba de manera audible. Es decir, no todos oían la voz de Dios, no cualquiera podía decir, Dios me dijo. En ese caso, para Dios revelarse a su pueblo, lo hacía por medio de los profetas o de las personas. Pero no era que todo el pueblo podía decir, vea, es que ayer el Señor se me apareció y me dijo, no, era excepcional y era especial cuando Dios elegía. En ese entonces la voz de Dios era soberana, era específica y era profundamente respetada. En ese entonces la gente temía a la voz de Dios. Cuando llegaba un profeta, no es como ahora de que, ay, viene tal profeta, yo voy para que me profetice, porque me va a profetizar prosperidad y eso. No, en ese entonces viene un profeta, ay, ay, ay. Ojo, que quizá trae juicio, quizá trae palabra de Dios, y temían a lo que pudiera decir, ¿cierto? En el Antiguo Testamento la voz de Dios no era común, era temida, como lo decimos. Y hay un caso que a mí me impacta mucho, lo quería compartir con ustedes, y es Éxodo 20, 18, 19. Me dices, te lo grabas, ¿en qué diapositivas queda mal para yo tenerlo en cuenta para la próxima? Dice Éxodo 20, 18, 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. A mí siempre me llama la atención porque es el mismo Dios que bajó, lo que va al monte Sinaí, ¿cierto? Que descendió al monte Sinaí y se escuchaba su voz como truenos, como relámpagos, y la gente, ay, ay, ay. No, vaya usted solito, Moisés, mejor, y que no me vaya a hablar a mí, porque si es así, ¿cierto? De hecho, Moisés fue y lo dieron por muerto, no sobrevivió a ese poder, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención cómo sería esa voz de Dios, ¿cierto? Sería como trueno, ¿cierto? Como relámpago para que se asustaran. Es uno de los eventos que yo digo, tan bueno haber estado ahí, ¿no? Con mucho miedo, pero a ver, es que escuchamos la voz del Creador. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hay un cambio importante, ya que vimos que en el Antiguo Dios hablaba de varias maneras, profetas, visiones, sueños, ¿cierto? Y de manera audible. En el Nuevo Testamento Dios habló a través de una persona y fue a través de su Hijo Jesucristo. Vemos en Hebreos 1:2 que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos cómo está diciendo la palabra directamente que ya
hay una diferencia. En la otra era directa, en esta fue por medio de su Hijo. Miremos unos puntos que ratifican esto. Por ejemplo, 1. Cristo revela completamente a Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para el Nuevo Testamento nosotros conocíamos a Dios por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Jesús no vino solo a hablar de Dios, sino que vino a mostrarnos quién era realmente Dios. Un segundo punto importante es que Dios dirige toda escucha hacia Cristo. No pasó, ¿cierto? Ahora sí. Dios dirige toda escucha hacia Cristo. Lucas 9:35 dice: y vino una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Cierto? Dios, en el Nuevo Testamento no vemos que hay múltiples voces, vemos que no hay como una pluralidad, que unos decían una cosa y otros otra, sino que todo se centralizó en Jesús, y de hecho, de manera audible, lo que dijo es: escúchelo a Él, escuchen a Jesús, ¿cierto? Lo que nos unifica a nosotros para ese Nuevo Testamento, ¿qué era lo que venía de Dios? ¿Cierto? Y sabemos que venía de Dios únicamente lo que venía de Jesús. Amén. Un tercer punto es: la voz de Dios quedó registrada. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Les traje otra versión que es en Nueva Traducción Viviente, que habla un poco más claro y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios no dejó su voz después de Jesús en el aire, sino que de una vez concentró toda su palabra en la palabra del Señor, ¿cierto? En el libro. Entonces vamos que a través de Jesús, ¿cierto? Pero que a su vez no quedó en el aire esas palabras de Jesús, sino que quedaron en la palabra del Señor, ¿cierto? Que fue inspirada por Dios. Y ustedes se preguntarán, no sé si ya se lo habían preguntado: ¿y el Espíritu Santo? ¿Será que Dios hablaba por el Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo efectivamente sí hablaba, incluso sí habla, pero no como muchos creerían, de que entonces ya cuando hablaba del Espíritu Santo, Él decía cosas autónomas e independientes. No, vemos en la palabra del Señor que Él lo que hacía era transmitir la palabra del Señor. Y algo más poderoso es que el Espíritu Santo nos recuerda, nos guía y nos lleva a la verdad, pero no nos trae nada nuevo. Esto es muy importante porque lo vamos a mirar ahorita. Grabémoslo desde ya. Desde ese entonces y ahora, el Espíritu Santo no nos traía cosas diferentes a las que ya habían quedado en la voz de Jesús, sino que lo que hacía era que nos recordaba lo que ya había dicho Jesús, nos guiaba de lo que había dicho Jesús y nos llevaba a toda verdad. Vemos Juan 14:26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Amén. Vemos cómo efectivamente la misma palabra está diciendo que el Espíritu Santo no viene a darnos un evangelio diferente, no viene a decirnos cosas diferentes, viene, ¿cierto?, a hablarnos lo que ya nos había dicho. Les dejo esta frase: el Espíritu Santo no viene a darnos otra voz, viene a hacernos entender la voz de Cristo. Amén. Me van siguiendo hasta acá, ¿cierto? Vamos bien en este hilo de ideas.
Entonces tenemos hasta el momento, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba de varias maneras. ¿Cómo? Profetas, sueños y visiones y audible de manera directa. En el Nuevo Testamento, Dios habló plenamente en Cristo Jesús. Ahí tenemos nosotros la voz del Dios Todopoderoso. Vamos a otro punto, y es que hoy en día mucha gente piensa erradamente de las maneras que Dios habla. Vamos a mirar cómo se piensa erradamente que Dios habla hoy. No son 3, hay 4 errores que hoy se conciben. Vamos a hablar de ellos. Primer error es pensar que Dios me habló porque yo lo sentí. Es pensar, es que tengo que tomar una decisión, pero yo siento, ahí ya estamos ya guiando la voz de Dios hacia un lado, pero yo siento que Dios quiere que yo haga esto. La pregunta es, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? Dice Jeremías 17:9, allá lo tienen: engañoso es el corazón más que todas y perverso. No lo digo yo. Y ahí cuando muchas personas, no, es que yo conozco a Julanito, no, esa persona es buena, eso le da comida a los pobres, eso es lo más de decente, eso es una persona ejemplar. La Biblia nos está diciendo que el corazón de nosotros es perverso. Tenemos que partir de ahí, ¿cierto? Hoy en día muchos toman decisiones basados en emociones y luego dicen Dios me dijo. Y esto es peligroso. No me puedo dejar llevar de lo que yo estoy pensando. Es que tengo que tomar una decisión importante. De pronto elegir una pareja, elegir un trabajo, elegir una profesión, elegir un viaje, elegir una amistad. Y si nosotros nos guiamos, es que yo creo que Dios puso en mi corazón que tomara esta decisión. Es un error porque podría no ser la voz de Dios. El corazón no es una brújula segura, es un terreno engañoso. No nos podemos fiar del corazón, ¿cierto? Porque hay decisiones que se sienten bien, que mientras nosotros las estamos tomando, es que yo me siento tranquilo, pero luego al final, cuando terminan mal, entonces Dios, y culpamos a Dios. Entonces Dios, ¿para qué me dijo que me metiera por acá si iba a terminar mal? Y resulta es que estábamos siguiendo una cadena de WhatsApp que nos llegó, que era fake, y nosotros la atribuimos directamente a Dios, ¿cierto? Amén. Un segundo error es que Dios me confirmó lo que yo quería. Es otro error que se comete mucho hoy. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se los traje también en otra versión, que lo podamos de pronto entender un poco más. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan exactamente lo que quieren oír. Eso está pasando hoy. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y ya la tenemos clara, es que yo quiero hacer algo. Pero le voy a pedir a Dios, ¿cierto? Entonces, Señor, y llega alguien y, mira, es que yo estoy pensando eso. No, hágalo, que eso es del Señor. El Señor lo quiere. El Señor me está confirmando lo que yo quiero hacer. Error, porque no siempre puede ser. Y es lo que está cayendo la sociedad hoy en día. Y muchos creyentes caen en eso. Cuando vamos a una iglesia y nos predican arrepentimiento, nos predican santidad, esa iglesia como que no me gusta, ¿cierto? O sea, no me está diciendo lo que quiero escuchar. Pero cuando vamos a una iglesia donde nos dicen todos los pecadores vamos al cielo, no hay ninguno bueno aquí en la tierra, todos vamos para el cielo, todos los caminos llevan a Dios, y lo importante es el amor. El Señor como que me está hablando, el Señor como que es cierto, porque queremos que nos digan lo que queremos oír, y es un error peligroso. Hoy muchos no buscan la dirección, sino que buscan es confirmación. Muchos cuando van a Dios ya le dicen, Señor, tengo pensado hacer esto, esto y esto, voy a esperar, voy a poner una señal. Si el reloj llega a las 6:25 es porque sí. Diferente, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, ¿estoy corriendo el camino que quieres para mí?
Es muy diferente a de una vez decirle, Señor, este es mi camino, dime que sí. A decirle, Señor, ¿qué camino quieres? Amén. Hoy muchos quieren que Dios les diga lo que ya decidieron, lo que desean o lo que consideran que les conviene. Y cuando una voz coincide con eso, dicen, Dios me habló. No están escuchando a Dios, están buscando que Dios apruebe lo que ellos quieren hacer. Grave error. Vamos a un tercer error. Y es una voz que no se somete a la Biblia. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Y uno dirá, pero está usando una palabra muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué no dice, si alguien le dice algo diferente, respétalo? Tiene libre posición, ¿cierto? Todos tenemos libertad de pensamiento. No, la Biblia dice, es diferente. Lo que dice la palabra del Señor es anatema, es maldito. Si de pronto no, la interpretación quizás es diferente, les traigo otra versión, nueva traducción viviente que dice, si alguien, ya sea nosotros mismos o incluso un ángel del cielo, les predicara otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que esa persona sea maldita. Hoy hay gente que dice, Dios me dijo, pero vive en contrario a la palabra del Señor. Gente que dice recibir revelaciones, pero ignoran lo que dice la palabra del Señor. O gente que dice Dios me habló, pero no obedecen la palabra del Señor. Es tan peligroso este punto que de acá es donde han surgido cantidades de sectas y otras falsas doctrinas, porque simplemente es que se me apareció un ángel. Y el ángel me dijo que Jesús no es el mismo Dios. Que Jesús es Dios y que es uno, no hay una Trinidad. Pero vení, la Biblia dice acá que Espíritu, que hay Padre, Jesús le oraba al Padre. No, pero es que a mí se me apareció. Y he escuchado casos donde dice, es que a mí no me lo dijo la Biblia, no me lo dijo otra persona. No, a mí se me apareció un ángel que me dijo, mira, estás orando mal, no le ores a Jesús. Órale directamente a Dios. ¿Cómo surgieron los testigos de Jehová? Lo mismo, una revelación que tuvo una persona. Pero es que están interpretando mal ciertos versículos de la Biblia. Porque es que tuve una revelación donde efectivamente es algo diferente. Entonces, es muy delicado este punto. Porque familia, Dios nunca va a decir en tu corazón algo que ya prohibió en su palabra. Pasa mucho también cuando, pongamos el ejemplo con parejas, cuando queremos escoger una pareja, cuando somos cristianos, conocemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual. Pero es que está tan lindo, pero es que está tan linda, pero es que tiene tan bonitos sentimientos. Pero es que ¿será que el Señor quiere que yo le hable y que yo la convierta? La pregunta es, ¿estoy obedeciendo la voz de Dios que ya está escrita en su palabra? ¿O por el contrario, quiero confirmar lo que yo quiero esta persona, Señor, y buscamos señales? ¿Y cómo? No, yo creo que el Señor me confirmó. Tenemos que ir directamente a la palabra. Amén. Un cuarto error, y es confundir la voz de Dios con la propia mente. Dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay pensamientos que podemos tener y parecen correctos. Es más, parecen lógicos. Cuando yo los pienso es que es lógico, ¿cierto? Hay caminos que parecen buenos, pero puede que no vengan de Dios. Si yo me dejo guiar porque es lo que yo pienso, es que yo hice el análisis y yo digo, y esto es, y ya digo, es que Dios me dijo, cuando Dios no lo ha dicho, ahí es cuando caemos en problemas. Por poner un ejemplo, cuando necesitamos escoger un trabajo. Pero es que
venden licor, es que es hasta las 3 de la mañana, es que se emborrachan, es que allá música secular, allá hay infidelidad, hay pecado, hay drogas, hay de todo. Pero ¿será que el Señor me quiere allá que yo sea luz? Dicen muchos, ¿cierto? Pero ¿qué testimonio daríamos nosotros? ¿Será que Dios efectivamente quiere que estemos en un lugar así? Cuando nos proponen de pronto un negocio de dinero fácil, ay, será una bendición de Dios, que me están diciendo acá que simplemente llevar un paquete allí y listo. Y ya con eso ya el Señor me va a dar mucha bendición. ¿Qué diría el Señor en cuanto a eso? No todo lo que tiene sentido o lo que es lógico necesariamente tiene su origen en Dios. Amén. Vamos entonces al otro lado. Ya miramos errores que cometemos cuando pensamos que Dios nos está hablando. Ahora, ¿de qué manera efectivamente hoy Dios nos habla? Vamos a ver cómo nos habla Dios hoy. Después de ver Dios cómo habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y cómo muchas veces se confundía la voz de Dios, la pregunta ahora es ¿cómo nos habla realmente? Vamos a mirar algunos puntos. El más importante, si alguien hoy de los que está acá dice, es que estoy esperando que Dios me hable, es que Dios no me ha dicho nada, es que necesito saber cuál es la voluntad de Dios, este punto le va a servir. ¿Dios cómo le va a hablar? ¿Dios cómo le va a hablar? Punto número 1. Por medio de su palabra, lo hablamos ahorita. La palabra del Señor es inspirada por el Señor, útil para redarguir, para instruir, para enseñar. ¿Será que si yo tengo que tomar una decisión no encaja en enseñar, dirigir, redarguir? Pero la pregunta es, Dios no me ha hablado, lees la Biblia, estudias la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La voz de Dios no está perdida, no está escondida, no está en el aire, está escrita. Ahí está la voz de Dios. Muchos dicen, Dios no me habla, es que Dios no me ha respondido, pero no leen la Biblia, no la buscan. Ahora, y muchos sí leen la Biblia y conocen la Biblia, y Dios no me ha hablado, pero es porque no obedecen. Poníamos el ejemplo ahorita, esta persona es que no le interesa nada de Dios, es más, es ateo, no quiere nada de Dios, pero es que es buena persona. Ya sabemos que todos los corazones son malos, pero es que es buena persona y Dios no me ha dicho nada. No, Dios ya te dijo, no te unes en yugo desigual. Otra cosa es que yo no quiera oír y busque otras voces, busque confirmación. Entonces llega alguien que me dice, no, el corazón es lo primero, lo demás. No soy en el Chapulín Colorado, soy el único. Llega otra persona que te dice, no, pero mírale los sentimientos, pero es que es una persona firme, pero es que está ahí, es que es buena, es que mira, es cierto. Y cantidades de argumentos que no vienen de Dios. Inmediatamente decimos, el Señor nos está confirmando que sí es y nos podemos equivocar. Los dejo con esta frase, si quieres oír a Dios, abre su palabra. Si quieres oír a Dios, abre su palabra. Segunda forma que nos habla hoy el Señor. 2, por medio de el Espíritu Santo, dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo de lo que oyere, y os hará saber sobre las cosas que habrán de venir. Lo miramos en el punto anterior. El Espíritu Santo sí habla, pero no nos va a traer nada diferente, no nos inventa cosas nuevas, no va a contradecir la Biblia, no habla de una manera independiente de Cristo. Lo que hace es que nos recuerda la palabra, nos guía a la verdad y nos confronta con lo que ya sabemos. Amén. Entonces, para que el Espíritu Santo nos hable, primero tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo. Porque muchas veces caemos en que estamos sintiendo, no, yo digo que el Espíritu Santo me puso esto a sentir,
pero necesariamente si es el Espíritu Santo. Y vemos el beneficio de la duda. Listo, el Espíritu Santo, claro, puede ponerte un sentir. ¿Y qué te dice ese sentir? Que lo conviertan o que la conviertan. ¿Será que va alineado con lo que dice la palabra del Señor? ¿No? Así tenemos que discernir cómo escuchamos la palabra del Señor. Eliminar lo más que podamos nuestra propia mente y nuestro propio sentir. Y ser objetivos con lo que nos dice el Señor por medio de su palabra o cómo nos guía por medio de su Santo Espíritu. Dice Juan 14:26 en este mismo punto. Dice, Juan 14:26, mas el Consolador os guiará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Siempre nos va a recordar es lo que dice la palabra del Señor, lo que dijo el Señor Jesús, pero no nos va a traer cosas nuevas, valga la redundancia. El Espíritu Santo no viene a darte nuevas voces, viene a hacerte escuchar mejor la voz de Dios. Amén. Tercer forma que se puede hablar, lo hago en forma de pregunta, ustedes me dirán, ¿será que hoy puede hablar por medio de sueños, visiones y experiencias? Porque con fue el ejemplo que empezábamos, el pastor que tuvo una revelación con el Señor, donde escuchó la voz de Dios y lo que le decía era, entrégueme su casa, ¿cierto? Pero ¿qué dicen ustedes? Sin leer, no lean todavía. Hoy Dios nos puede hablar por sueños, por visiones y por experiencias. ¿Qué dicen? Vamos a mirar qué encontramos. Hoy algunos pueden decir, pero es que Dios me habló en sueño, yo tuve una visión. Yo tenía un compañero en la universidad que una vez me decía, es que a mí una vez se me apareció la Virgen María. Así, yo la vi, y ella me dijo, hazme tal sacrificio, hazme tal penitencia. Y cuando yo hice esa penitencia, me empezó a ir muy bien. ¿Será que Dios le habló por medio de esa experiencia? ¿Qué dicen ustedes? La pregunta no es si puede pasar. La pregunta es, ¿eso está alineado con la palabra del Señor? Si alguien tiene un sueño, familia, debe examinarlo, debe filtrarlo y debe ser aprobado. Dice la palabra dice la palabra del Señor. Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una versión más paisa. Queridos amigos, no crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo a prueba para ver si el Espíritu que tienen proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. No se alcanza a ver bien esta frase que dice, ninguna experiencia está por encima de la Escritura, ¿cierto? Muchos dijeron que no, es muy respetable. Si me lo preguntan a mí, que soy un simple mortal, yo digo, Dios hace lo que quiere. Dios es soberano, no lo podemos limitar. Si Él hoy quiere presentársele a una persona, si le quiere dar un sueño, que hay casos donde uno escucha que uno dice, bueno, puede pasar, es que yo sentí una incomodidad, yo escuché la voz de Dios que me dijo, ve a tal lugar y háblale a la primera persona que encuentres. Y las personas, listo, voy a hacer eso, no sé, se me ocurrió. Y cuando van, efectivamente hay una persona que necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces, en mi pensar, Dios sí puede hablar por medio de visiones, puede hacernos tener una experiencia. Pero viene el pero, y el pero es que si esto no está acorde con la palabra del Señor, no viene de Dios. He escuchado personas, y perdónenme otra vez poner el mismo ejemplo, donde dicen que la Biblia no dice lo que dice, porque es que se les apareció un ángel, o se les apareció María, o se les apareció Jesús, y vieron a Jesús con sus huecos en sus manos, y que Jesús le dijo, no hay un infierno.
sé feliz, no vivas en religión, vive de cualquier manera. Y ellos dicen, ay, es que como se me apareció, entonces listo, tú tienes experiencia. Ahora, pueden venir también otras voces, otras visiones y experiencias, y sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Quizá hay gente que sí se le ha aparecido la Virgen María, pero nosotros sabemos, conforme a la Biblia, de que no viene de Dios, ¿cierto? Puede ser Satanás disfrazado de ángel de luz. Y ahí que tenemos que aferrarnos a estas escrituras porque estamos a la deriva. Y la palabra del Señor lo que nos dice es, si un ángel, es más, si ellos mismos, si nosotros mismos le decimos algo diferente de que Jesús es el Hijo de Dios, de que murió en una cruz para salvación y darnos vida eterna, anatema, maldito. Yo en lo personal, y digo en lo personal, procuro no hacerlo en público, tengo una postura en cuanto a las otras religiones. Y es que hoy en día se ha dado una camaradería, o sea, una amistad. Entonces eres testigo de Jehová y yo soy cristiano. Ah, pues los dos tenemos la misma Biblia, entonces hagamos equipo, seamos amigos. Solamente nos diferenciamos en algunas cositas, listo. La Iglesia Católica, no, Iglesia Católica, venga, es que si quitamos el Papa y los santos y todas las vírgenes, creemos en Jesús, entonces hagamos equipo, hagamos eso. Yo en lo personal me baso mucho en lo que dice la palabra del Señor. Si me están diciendo que hay una intercesora que no es Jesús, es anatema y es maldito. Si me dicen que Jesús no es el Hijo de Dios y Salvador, es maldito. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero hoy en día se viene dando una amistad y es una unión, entonces venga, no importa si aquí habemos unida, testigos de Jehová, mormones y todos, el Dios es el mismo, hagamos un mismo Dios. Acá nos dice usted no cree en Jesús y que solamente hay un camino que es Jesús, es maldito. Lo que llaman el ecumenismo, ¿cierto? Lo digo con mucho respeto, muchas personas tienen su pensar y ante todo ese respeto no es que yo diga que entonces vamos a cazarlos a todos y vamos a sacrificarlos, pero si nos guiamos por la palabra del Señor tenemos que ser fieles a ella y tenemos que ser celosos, porque sabemos que si Pablo estuviera en estos tiempos, Pablo no estaría haciendo alianzas, Pablo estaría predicando a Jesús, al Jesús que resucitó y que se le apareció. Amén. Bueno, me desvié un poquito y vamos con una conclusión teológica. Déjenme, yo la ubico acá. Y es la siguiente, y es que Dios es soberano y puede hablar como quiera, ¿cierto? Es un pensar. Si Dios hoy decide aparecérsenos acá y que todos tengamos una experiencia en el Espíritu Santo, que hablemos en lenguas, que quizá veamos visiones, Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero nosotros no somos soberanos, debemos guiarnos por lo que Él ya estableció, por la palabra del Señor. No somos o no tenemos el criterio para decir esto si viene de Dios o no, de nuestra propia cuenta. Tenemos que ir a la palabra del Señor y determinar de dónde es que viene esto. El problema no es tener experiencias, es vivir guiado por ellas y no por la palabra del Señor. Amén. Como conclusión, ya para terminar, hoy el problema no es que Dios nos hable, el problema es que muchas veces hemos hablado por Él. Muchas veces para tomar decisiones dijimos que Dios nos puso el sentir que Dios nos estaba diciendo, cuando quizá no era Dios que nos estaba hablando. Hemos puesto palabras en la boca de Dios. Quizá cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, es que el Señor me dijo, y ponemos palabras en su boca. Familia, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hoy en día considero que se cumple una de las profecías que el Señor Jesucristo nos había dado. Y dice que en los postreros tiempos iba a haber confusión. La ciencia iba a aumentar y hemos visto cómo ha aumentado la ciencia. Vemos cómo ha aumentado el conocimiento y se ha hecho de una manera exponencial en los últimos tiempos.
Pero hoy en día se vuelve más difícil identificar qué es verdad y qué es mentira. Hoy con el desarrollo de la IA, que es tecnología otro nivel, hoy en día cada vez es más difícil qué es real y qué no es real. Se cumple la profecía del Señor que dice que en los postreros tiempos vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, que vendrán lobos disfrazados de ovejas, y ese es el tiempo que estamos viviendo. Si no aprendemos a oír la voz de Dios, vamos a ser engañados. Estamos en una guerra espiritual que no lleva 1 o 2 años. Sabemos que Satanás tiene un ejército que lo que quiere es buscar almas y lo que quiere es la perdición de toda la humanidad. Familia, tenemos que aprender a oír la voz de Dios, tenemos que aprender a discernir. ¿A quién estamos escuchando? ¿Escuchamos amigos? ¿Escuchamos de pronto coaching, personas que nos elevan el ego, que nos suben la autoestima, que nos dicen que todo está súper bien y súper bacano? ¿O estamos escuchando la voz de Dios? Quería hacer esta invitación de que primero le pidamos perdón al Señor. Porque cuántas veces hemos hecho y dicho cosas en el nombre de Dios que no venían de Él. ¿Cómo se sentirá Él? No sé qué podría decir Él cuando nosotros, es que quiero irme por este lado, pero no es bueno, no puede que no le agrade a Dios. No, pero es que Dios me confirmó, Dios me dijo. Cuando no, pidámosle perdón al Señor. Y lo otro es que aferrémonos de su palabra, porque lo único que nos puede proteger hoy en día es su palabra. Ya se escuchan, y perdónenme si redundo mucho hoy con mensajes anteriores, pero hoy ya se han establecido verdades humanas y dicen que Dios lo acepta. Ejemplo, iglesias que son LGTB. Iglesias que dicen que Dios las apoya y que vienen de parte de Dios y están creciendo. Iglesias donde se habla de la libre determinación, donde todos somos diferentes. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Entonces, antes de orar, lo que quiero es invitarlos a que nos aferremos a la palabra del Señor. Que tengamos un criterio para que podamos rechazar esas falsas doctrinas que puedan llegar, que podamos escuchar. Y que podamos efectivamente tener siempre, para cada decisión, la guía del Señor, de su Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Oremos. Amado Dios y amado Señor, amado Padre Celestial. Sé la iglesia.